Proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios. Es una hermosa parábola de las 10 vírgenes, y sí podemos concatenarla con el tema de hoy, de guardar el día de reposo que vamos a trabajar hoy en Hechos. Cuarto mandamiento, si lo tomamos desde Éxodo capítulo 20, y tercer mandamiento en la fórmula catequista o en el catecismo menor nuestro. Recuerden que Lutero siguió la fórmula de San Agustín, del primer y segundo mandamiento de no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Hizo un solo mandamiento. Él explicaba teológicamente que el segundo mandamiento es la continuación de ese primero. Entonces se unieron. Y del mandamiento de no codiciar, separó la codicia de los bienes, de codiciar la mujer del prójimo, porque explicó teológicamente también que una cosa es codiciar, envidiar, y la otra es desear la mujer del prójimo. Y así están los 10 mandamientos. Varía la numeración, pero siguen siendo los mismos 10 mandamientos. Miremos hoy el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Palabra de Dios. Vamos a tratar de explicar teológica, bíblica, confesionalmente este mandamiento. Permítanme, organizo mi sermón. Guardar el día de reposo. Hay un asunto en la actualidad, en estos días, que exige una gran atención, una atención seria de todos los que profesan ser cristianos. Y ese asunto es el día de reposo cristiano o día del Señor.
Este es un asunto que reclama nuestra atención, porque he conocido muchos cristianos que se han dejado confundir por sectas judeocristianas al respecto. Las mentes de muchos están agitadas por cuestiones que han surgido de este mandamiento. Me surgen algunas preguntas. ¿Es la observancia de un día de reposo obligatorio para los cristianos? ¿Tenemos derecho a decirle a un hombre que abrir su negocio o buscar su placer en domingo es pecado? ¿Es lícito abrir lugares de diversión pública en el día del Señor? Y todas estas son preguntas que se hacen y que nos hemos hecho continuamente. Son preguntas a las que debemos ser capaces de dar una respuesta concreta, decidida, una respuesta eficaz. ¿Sabe por qué? Porque sobre este asunto abundan doctrinas diversas y muy extrañas al respecto de este mandamiento. Y muchos se atreven a hacer declaraciones, a quitarle la salvación a los que Dios ha llamado por este día de reposo. Entonces vamos a hablar un poquitico de la historia de la autoridad del día de reposo. Cuando hablamos del día de reposo, hablemos un poquito de historia teológica y después una buena aplicación bíblica para nosotros. Cuando hablamos del día de reposo, nos tenemos que ir literalmente a la historia de la creación. Allí en la historia de la creación, en Génesis 2:3, dice el Señor: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y si usted sigue leyendo, le pide al hombre que debe guardar ese día de reposo. Está mencionado de la creación, desde el principio mismo de todas las cosas. Y hay 5 cosas en especial que se le dieron al hombre, que se le dieron al padre de la raza humana, Adán. El día en que fue formado se le dijo Dios. Primero le dio una morada, una obra que hacer, un mandato que observar con ese día de reposo, una ayuda idónea para ser su compañera, y sí, ese día de reposo que debía guardar. Desde la historia de la creación, ya el hombre estaba mandado, por decirlo así, a guardar el día de reposo, con miras al reposo o al descanso eterno que era y que es Cristo. También hallamos el día de reposo en la promulgación de la ley sobre el monte Sinaí. ¿Recuerdan ese prefacio que habían truenos, relámpagos y pronunció Dios: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre? Por tanto, y ahora pronuncia el día de reposo. Y lo interesante de este día de reposo es que es un mandamiento bien entero, bien largo. De hecho, es el más largo y el más completo y el más detallado de todos los mandamientos. Recuerden que el mandamiento que sigue, cuarto o quinto, honrar padre y madre, es el primer mandamiento con promesa. Pero este mandamiento es el más largo y el más detallado de todos, que lo acabamos de leer. Y hay una distinción clara y amplia entre los 10 mandamientos que cualquier otra parte de la ley de Moisés. Fue la única parte hablada a oídos de todas las personas, y después de que el Señor lo hubiera hablado, en el libro de Deuteronomio dice: y no añadió más. La promulgó, guardar el día de reposo, en igual solemnidad que pronunció las otras 9 palabras,
o los otros 9 mandamientos. No se hizo nada diferente allí. También lo podemos mirar en el Antiguo Testamento, en las profetas del Antiguo Testamento, lo encontramos cómo Dios se queja repetidamente de las transgresiones más nefandas de la ley moral. Si usted lo lee en Ezequiel 20:13, hablando de esas transgresiones al día del día de reposo, tengo Ezequiel 20:13, el versículo 16 y el versículo 24 dicen: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por lo tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. El versículo 16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Versículo 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Ahora Ezequiel 22:8 también nos dice lo siguiente: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Aquí encontramos una queja de Dios Todopoderoso porque han profanado el día de reposo. Pero más adelante vamos a ver cómo fue que lo profanaron, por qué lo profanaron. Y esa profanación, ese pecado, acarreó juicio a Israel y llevó al cautiverio. Si usted lee Nehemías 13:8 dice: no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y luego dice Jeremías 17:19 y luego el versículo 27 sobre la promulgación del día de reposo. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará ese fuego. La situación con el día de reposo era muy seria en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar a la parte bíblica y doctrinal, ¿por qué y qué pasó después? Luego, si usted ve la enseñanza de Cristo, va a encontrar la misma situación. En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hablaba de los 10 mandamientos y no desacreditó ninguno de los 10 mandamientos. Por el contrario, lo encontramos declarando al comienzo de su ministerio que Él no vino para abolir o quitar o abrogar la ley, sino para cumplirla perfectamente. Y el contexto del pasaje donde utiliza estas palabras nos puede dar la confianza de que Él no habla de la ley ceremonial, de cualquier otra ley, sino de la ley moral. En Mateo 5:7, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. También encontramos a nuestro Señor hablando de los 10 mandamientos como una guía, una norma reconocida del bien
para reconocer el bien y el mal, la voluntad de nuestro Señor. Tú sabes los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Contradiciendo las enseñanzas de los fariseos que habían añadido bastantes letras inútiles a los 10 mandamientos. Cosas supersticiosas habían añadido estos fariseos a la ley. También lo encontramos dando una advertencia en Mateo 24:20, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Todo esto hace parte de la historia. Podemos hablar también a los escritos de los apóstoles, que son bien interesantes para nosotros. Si encontramos a los apóstoles, en especial al apóstol Pablo, hablando, claro, sobre la naturaleza transitoria de la ley ceremonial, de los sacrificios, de las ordenanzas, y allí los llama carnales y débiles, porque él dice que son la sombra de los bienes futuros, un ayo para conducirnos a Cristo. Pero cuando empiezan a hablar de la ley moral, específicamente de los 10 mandamientos, es muy claro en decir: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. También el apóstol Pablo nos muestra en Efesios 6:2, cuando nos dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, mostrando que los 10 mandamientos tienen una validez perfecta, y entre ellos está incluido el guardar el día de reposo. Recuerde que es una unidad, que si usted viola un mandamiento, se hace culpable de todos los otros 9. En otras palabras, se hace culpable de los 10 mandamientos. Primera de Timoteo 1:8 también nos dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y también el apóstol Santiago reconoce esta santa ley de Dios cuando dice, hablando de la unidad de los 10 mandamientos: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y San Juan, en su primera carta, capítulo 3, el verso 4, dice: el que infringe la ley comete pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y aquí no está separando el día de reposo, como tienden a hacerlo muchos, pero tampoco le está dando ese pedestal como hacen otros. Está hablando de la totalidad de la ley, que es una sola. Si miramos la práctica apostólica, también es bien interesante. Cuando estaban fundando la Iglesia de Cristo, encontramos una mención especial de su observación de un día de la semana como un día santo. Si usted lee Hechos 27, dice: el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero si sigue leyendo el libro de los Hechos, todos los discípulos y la madre de Jesús se reunían el primer día de la semana para el partimiento del pan y las oraciones los unos por los otros. En 1 Corintios 16:2 también encontramos a uno de ellos que habla del día del Señor, literalmente. Cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
de Apocalipsis 1:10, nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día dominical o en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz que decía con voz de trompeta. ¿Qué estoy diciendo? La práctica de la iglesia siempre fue guardar el día de reposo. Y ya no era el sábado. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos empezaron a guardar el domingo. Quizás no como la obligación ni observancia que se hacía de ese sábado con todo el ritual. Pero sí la iglesia siguió guardando el día de reposo los domingos como lo hace hasta ahora. Y si usted mira también las profecías futuras como en Isaías 23:66, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Dios. Ahora, yo también quiero aclarar esta parte. Sí, está escrito desde la historia un día de reposo que después de la resurrección de Jesucristo la iglesia guarda. Pero es importante ese día externo. ¿Y en qué consiste la profanación de estos textos por los que Dios castigó al pueblo de Israel? Pues este mandamiento nos debe llevar literalmente es a la palabra de Dios. Cuando ese pueblo de Israel, cuando ese pueblo se congregó, lo hicieron vanamente, porque muchos de ellos hicieron su propia voluntad y dejaron de escuchar la palabra de Dios con agrado. Olvidaron su palabra, sus decretos, sus estatutos. Todo lo que Dios quería es que le dieran la gloria y respetaran su nombre, como está escrito en los 2 primeros mandamientos. Pero ellos habían olvidado eso. Martín Lutero, en el Catecismo Mayor, sobre este mandamiento, nos dice lo siguiente: en verdad los cristianos debemos observar siempre tal día festivo y hacer cosas santas, esto es, ocuparnos a diario en la palabra de Dios, entendiéndola tanto en el corazón como en los labios. Pero como se dijo, no todos disponemos del tiempo y del ocio. Por eso debemos dedicar algunas horas de la semana a la juventud, o por lo menos un día entero para todo el pueblo, con el objeto de preocuparse en esto. Y solo que se estudien precisamente y se mediten los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro, dirigiendo así toda nuestra vida y ser por la palabra divina. Y dice antes, si te preguntaste qué es o qué significa santificar el día de reposo, contestaré así: santificar el día de reposo es considerarlo santo. ¿Y qué es pues considerarlo santo? No es otra cosa que hablar, obrar y vivir santamente. El día de reposo en sí no precisa de santificación alguna, pues ya fue creado como día santo. Sin embargo, Dios desea que tal día sea santo también para ti. Por consiguiente, de ti dependerá que sea santo o no santo el día de reposo, según tú hagas cosas santas o no santas. ¿Y qué es lo santo que nos está hablando aquí en nuestro catecismo? En efecto, la palabra de Dios es la cosa más santa de todas las cosas santas. Todavía más, ella es lo único que los cristianos conocemos y poseemos. Si reuniésemos todos los huesos y vestiduras santas y consagradas de todos los santos, de nada nos ayudarían, pues son cosas muertas y que no pueden santificarnos. Pero la palabra de Dios es el tesoro que todo lo santifica, y también lo que ha santificado a todos los santos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere realmente
cuando nos dice que debemos guardar el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios? Dios quiere que todas las personas, o todos los creyentes en especial, reciban diligentemente su palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso de Dios. No es simplemente dejar de hacer ciertas actividades y quedarse quieto, porque aún los paganos los domingos muchas veces descansan, pero no hacen nada más. Lo que el Señor quiere y cuál es la voluntad que Dios quiere para este día de reposo es que todos nosotros, los creyentes, recibamos diligentemente su palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso. Cristo es nuestro descanso. Y si usted lee la historia de Hechos 13, del 42 al 48, especialmente el versículo 48, nos habla de cómo los gentiles en Antioquía aceptaron y honraron la palabra de Dios. Es un ejemplo que nosotros debemos retomar, porque para muchos de los cristianos la palabra de Dios no es mucho, y la Biblia no es más que un libro común en la biblioteca. Si lees Hechos 17, de los versículos 10 y 12, con los habitantes de Berea recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, con todo ánimo recibieron la palabra de Dios. Y Jesús nos muestra en la parábola de Lucas 8 cómo quiere que recibamos su palabra en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo habla de lo mismo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Y en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No es como dicen algunos, simplemente que si usted no guarda el sábado, usted no va a ir al reino de los cielos. No, va mucho más allá. Cuando Dios tuvo todas esas peleas con el pueblo de Israel por profanar los días de reposo, es porque en todos esos días tenían el tiempo para hacer sus actividades, su recreación, sus estudios, sus trabajos, y Dios los convocaba un día para que estuviesen con Él en paz, para que escucharan su palabra, para que Él les hablara de cómo les iba a enviar el Salvador y cómo ese Salvador vino, que es Cristo el prometido, el Emanuel. Por eso nos dice que recibamos su palabra con toda solicitud. Hebreos 4, 2, 9 y 11 dice, también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que da un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo en Cristo. Pero este mandamiento tiene sus tres usos. El freno es: usted guarde el día de reposo. Pero el espejo que este mandamiento nos da es cómo hemos profanado el día de reposo. ¿Y cómo somos culpables de profanar el día de reposo? Sencillo: cuando despreciamos la palabra de Dios. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios si nos negamos a oírla. Mirad cuán bueno, dice el Salmo, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y sigue el Salmo y termina: porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. ¿Acaso cuando la iglesia se congrega
no está Dios entre nosotros. Cuando participamos de la Santa Eucaristía, no está Dios entre nosotros otorgándonos el perdón, fortaleciendo nuestra fe, dando paz a nuestro corazón, la paz que Él provee en el Evangelio. Pero muchos de nosotros, me perdonan, a veces estamos tan agitados de todo que el domingo ya no queremos ni venir a la iglesia a escuchar con agrado la palabra de Dios. Recuerde otra vez, retomando Hechos 13 del 42 al 50, como muchos de los judíos de Antioquía hicieron burla, mofa de la palabra y se negaron a oírla cuando se les estaba siendo anunciada. Y en Lucas 10:16 dice el escritor San Lucas: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente en nuestra iglesia tenemos algunos miembros que viven tan cansados, tan enfermos, que ya no quieren asistir a la iglesia. Y aunque cuando han estado enfermos hemos llevado la Eucaristía a ellos, pero ahora que pueden, muchos o varios no desean venir. Están desechando el día de reposo para santificarlo, sí. Están desechando la palabra de Dios, sí. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dice Jesús en San Juan 8:47. Ahora, ¿cómo más hemos profanado el día de reposo? Somos culpables de profanar el día de reposo, de despreciar la palabra de Dios, si permitimos que alguna cosa del mundo la aparte de nuestra vida. Hay ejemplos típicos, sencillos. Si usted lee Lucas 14, 16 al 24, en la parábola de la Gran Cena, Jesús nos advierte que no permitamos que las cosas del mundo nos impidan aceptar su invitación. Déjeme decirle algo. Creyentes de años y años, que supuestamente ya deberían ser maduros en la fe, sí desprecian, sí profanan, porque ese día, cuando pueden hacerlo un festivo, cuando pueden hacerlo otro día, sacan el domingo no para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos, sino para irse de paseo. Y los conocemos, están paseando. Cuando las cosas del mundo nos apartan de nuestra vida, no les interesa mucho participar del sacramento, no les interesa mucho estar en el culto, dando honra y gloria al Dios que envió a Cristo para salvarles. Lucas 8:14 nos habla de las preocupaciones y placeres del mundo como las espinas, ahí en la parábola del sembrador, que pueden ahogar la palabra de Dios y sacarla de nuestra vida. Cada vez que nos alejamos de la santa congregación de Dios, nos estamos alejando de la palabra de Dios. Y primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, también somos culpables de profanar el día de reposo, de despreciar la palabra de Dios, si la oímos, pero no hacemos lo que ella dice. Muchas veces somos como los búhos, abrimos unos ojotes así, pero no aprendemos nada. Por aquí nos entra, por aquí nos sale.
Eclesiastés 5:1 dice: cuando vayáis a la casa de Dios, guarda tu pie. Acuérdate, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los tontos, quienes no saben que hacen mal. Hebreos 4:2 nos dice: a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Santiago 1:22-24: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto se olvida de cómo era. Y Dios rechazó a Saúl. Recuerde la historia en 1 Samuel 15, del 1 al 23. Dios lo rechazó como rey porque no hizo lo que Dios le había dicho. No guardó la palabra de Dios. Y ese era el problema que Dios tenía con ese Israel allá en el Antiguo Testamento. Que profanaron el día de reposo. Que se quedaron como Marta y María, la una afanada en la cocina haciendo actividades, pero la otra simplemente se tiró a los pies de Jesús y le escuchó. Así quiere Dios que recibamos su palabra. Así quiere Dios que santifiquemos ese día de reposo. Dios quiere que estimemos su palabra como santa y verdadera. Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia. Tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. ¿Cómo quiere Dios que también usemos esa palabra en nuestras vidas? Que la oigamos, la aprendamos, porque su palabra es buena. Y quiere que lo hagamos de buena voluntad cada día. ¿Sabe qué hacían los apóstoles el primer día de la semana, ese domingo, que se reunían? En Hechos 2:42 al 46. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Salmo 119:72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y Juan 6:45, todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Y ahorita que cantábamos, que le dije a usted el Salmo, es el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios quiere que creamos su palabra y la obedezcamos. Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Dios quiere que compartamos su palabra con todas las personas también. En Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así nos va sirviendo de espejo este mandamiento. Y es necesario hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque ese tercer mandamiento nos muestra nuestros pecados. Porque no siempre hemos recibido la palabra de Dios de la manera que Él quiere que la recibamos. No siempre hemos guardado ese día de reposo como Él quiere que lo guardemos. Hebreos 4:12 al 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, somos culpables de haber violado este mandamiento. Pero sabe algo interesante, y aquí es donde el Evangelio obra en favor nuestro. Jesús cumplió perfectamente este mandamiento por nosotros. Usted sabe que la violación de un mandamiento acarrea condenación y muerte. Y Jesús llevó nuestra condenación, llevó y fue castigado por nuestra muerte. Porque Dios cargó sobre él toda nuestra desobediencia, todo nuestro pecado, todo lo cargó sobre Jesús. Y vemos a Jesús en Lucas 2, 41 al 47, obedeciendo perfectamente este mandamiento. Cuando Jesús tenía 12 años, escuchó y aprendió gustosamente la palabra de Dios. Él iba al templo, a la sinagoga, día de reposo tras día de reposo, para aprender. Lucas 4:16 nos dice que Jesús el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús se congregaba, obedecía este mandamiento por nosotros. Juan 8:46 al 47. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús nos salvó al cumplir perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él cargó nuestra culpa. Y ahora el día de reposo para nosotros no es más que venir con gratitud al Señor, a escuchar su palabra con alegría, a guardarla en nuestro corazón, a obedecerla con amor, como dice San Pablo, que el que ama a su prójimo cumple perfectamente la ley. No es más que congregarse con todos alrededor de la Santa Cena para agradecer a Dios por lo que Él hizo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de los pecados. Ahora es un mandamiento para nosotros, pero de gozo, de gratitud al saber que éramos culpables y Cristo cargó la culpa por nosotros. Y Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados. Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora, este mandamiento sí nos sirve como una guía para nuestra vida cristiana. Porque este mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos gracias por su bondad, al reconocer su palabra como santa y al oírla y aprenderla de buena voluntad, al congregarnos en su santo templo. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, dice el Salmo 107:21, y que a Cristo sea la gloria por la redención que ganó por nosotros.